¿Y si todo lo que sabes sobre Caín y Abel estuviera equivocado? ¿Y si esta historia que escuchamos desde siempre tiene un significado mucho más profundo que nunca te contaron? Lo que estás a punto de descubrir cambiará todo lo que creías entender sobre este relato bíblico. Recientes descubrimientos han revelado detalles sorprendentes sobre estos dos hermanos. Detalles que no solo explican lo que pasó realmente, sino que también tienen un mensaje directo para tu vida hoy. Esta historia no es solo sobre el pasado, es sobre ti, tu relación con Dios y cómo puedes recibir respuestas claras en los momentos más difíciles. Te sorprenderá saber que este relato esconde secretos sobre el sacrificio, la adoración y las bendiciones que muchos nunca han visto. Y aquí está lo más increíble. Hay pistas en esta historia que pueden transformar la manera en que entiendes los desafíos en tu familia, tu fe y hasta tu propósito de vida. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vamos a compartir puede ser el comienzo de una renovación espiritual que cambiará tu manera de ver a Dios y a ti mismo. ¿Estás listo para descubrir la verdad que nadie te había contado? Te prometo que no verás esta historia de la misma manera nunca más. El origen del conflicto. La historia comienza en un momento crucial de la humanidad, cuando las primeras familias estaban estableciendo los fundamentos de la adoración a Dios. Adán y Eva, marcados por su experiencia en el Edén, transmitieron a sus hijos las instrucciones divinas sobre cómo acercarse al Creador. Caín, como primogénito, llevaba sobre sus hombros el peso de las expectativas y la responsabilidad de continuar el legado espiritual. El contexto histórico nos muestra una sociedad agrícola emergente donde cada hijo desarrolló sus propias habilidades y oficios. Las tradiciones antiguas sugieren que existían conocimientos específicos sobre cómo adorar a Dios correctamente. Los escritos antiguos revelan que Dios había establecido pautas claras para la adoración y el sacrificio desde el principio. La elección de las ofrendas no era arbitraria, sino que reflejaba una comprensión profunda de los requisitos divinos. Caín, como agricultor, desarrolló un fuerte vínculo con la tierra maldecida, mientras que Abel, como pastor, trabajaba con las criaturas vivientes. Los estudios arqueológicos han encontrado evidencias de diferentes tipos de altares y lugares de adoración de esta época. Las investigaciones modernas sugieren que existía un conocimiento heredado sobre el significado espiritual de los diferentes tipos de ofrendas. Las Escrituras nos muestran que ambos hermanos crecieron conociendo la importancia de la adoración y el sacrificio. La tradición oral pasada por Adán y Eva incluía la comprensión del significado de la sangre como elemento de expiación. Los registros históricos indican que las primeras familias tenían una conexión más directa con la presencia divina. Las evidencias arqueológicas sugieren que existían lugares específicos designados para presentar las ofrendas a Dios. Los patrones de adoración establecidos en este tiempo sentaron las bases para todas las futuras generaciones. Los expertos en estudios bíblicos han identificado patrones significativos en la forma en que cada hermano se acercaba a Dios. Caín representaba una aproximación basada en el esfuerzo humano y el trabajo de sus propias manos. La actitud de Abel reflejaba una comprensión más profunda de la necesidad de sacrificio y redención. Los investigadores han encontrado paralelos entre esta historia y rituales de adoración en culturas antiguas. Las evidencias sugieren que existía una comprensión universal sobre la importancia de la sangre en la adoración. El contraste entre las ofrendas revela dos caminos espirituales fundamentalmente diferentes. La naturaleza exacta de las ofrendas ha sido objeto de extenso estudio por parte de los eruditos bíblicos.
Los análisis lingüísticos del texto original revelan matices importantes sobre la calidad de cada ofrenda. Las investigaciones arqueológicas han proporcionado información sobre los tipos de cultivos y animales disponibles en esa época. Los estudios comparativos con otras culturas antiguas arrojan luz sobre las prácticas de sacrificio comunes. Las tradiciones orales preservadas por diferentes comunidades añaden detalles interesantes sobre este evento histórico. La manifestación divina. Los registros bíblicos indican que Dios se manifestó de manera clara y directa en respuesta a las ofrendas. Los estudios sobre el texto original sugieren que había señales visibles de la aceptación o rechazo divino. Las tradiciones antiguas hablan de fuego descendiendo del cielo como señal de aprobación divina. Los investigadores han encontrado paralelos de estas manifestaciones en otras culturas antiguas. Los expertos coinciden en que este evento estableció un precedente importante para la adoración futura. El texto sagrado revela detalles sutiles sobre cómo Dios se comunicó con cada hermano individualmente. Las evidencias lingüísticas sugieren que Dios mantuvo un diálogo paciente y pastoral con Caín. Los estudios psicológicos modernos nos ayudan a comprender mejor la dinámica de estas interacciones divinas. Los arqueólogos han encontrado registros de experiencias similares de comunicación divina en otras culturas. Las investigaciones revelan que este tipo de encuentros personales con Dios eran más comunes en la antigüedad. Los expertos han analizado cuidadosamente la respuesta emocional de cada hermano ante la manifestación divina. La reacción de Caín revela patrones psicológicos que siguen siendo relevantes en la actualidad. Los investigadores han identificado elementos clave en el diálogo entre Dios y Caín que muestran su naturaleza pastoral. Las evidencias sugieren que Dios estaba más interesado en la actitud del corazón que en la ofrenda misma. Los registros históricos muestran que esta interacción estableció principios fundamentales sobre la relación entre Dios y el hombre. Las Escrituras preservan el momento exacto cuando la envidia y el resentimiento comenzaron a manifestarse. Los estudios psicológicos modernos nos ayudan a comprender la progresión de emociones que llevaron al conflicto. Los expertos han identificado señales de advertencia en el comportamiento de Caín que Dios intentó abordar. Las investigaciones revelan que este patrón de deterioro emocional es común en conflictos familiares. Los registros antiguos sugieren que hubo múltiples oportunidades para evitar la tragedia. Los arqueólogos han encontrado evidencias de cómo las primeras familias manejaban los conflictos interpersonales. Las tradiciones orales preservadas sugieren que existían mecanismos de resolución de conflictos establecidos. Los estudios comparativos con otras culturas antiguas revelan patrones similares de manejo de la ira. Los expertos han identificado momentos clave donde la intervención divina buscó prevenir la tragedia. Las investigaciones muestran que este evento estableció precedentes importantes para el manejo de conflictos familiares. El momento decisivo. El texto bíblico preserva con detalle el momento crucial que llevó al primer homicidio de la historia. Los estudios forenses modernos han analizado los patrones de violencia descritos en el relato original. Las investigaciones psicológicas revelan la progresión de pensamientos que llevaron a esta tragedia histórica. Los expertos han identificado señales de premeditación en las acciones descritas en el texto. Las evidencias sugieren que este evento traumático marcó un punto de inflexión en la historia humana. Los registros antiguos describen cómo la violencia física se manifestó por primera vez entre hermanos.
Las tradiciones orales preservadas añaden detalles sobre el impacto emocional en la primera familia. Los arqueólogos han encontrado evidencias de cómo este evento influyó en el desarrollo de leyes primitivas. Los estudios antropológicos revelan que esta historia ha influido en la comprensión universal del homicidio. Las investigaciones muestran cómo este suceso estableció precedentes legales y morales importantes. Los expertos han analizado cuidadosamente la respuesta divina ante el primer asesinato de la historia. El texto original revela matices importantes en el diálogo entre Dios y Caín después del homicidio. Las investigaciones muestran un balance perfecto entre justicia y misericordia en la respuesta divina. Los estudios comparativos con otros textos antiguos resaltan la singularidad de esta interacción divina. Los registros históricos sugieren que este evento estableció principios fundamentales de justicia. Las evidencias arqueológicas han revelado detalles sobre cómo las primeras comunidades respondían al homicidio. Los estudios antropológicos muestran cómo esta historia ha influido en el desarrollo de sistemas legales. Las investigaciones han identificado paralelos entre esta narrativa y códigos legales antiguos. Los expertos señalan cómo este evento estableció precedentes para el manejo de crímenes violentos. Los registros históricos muestran la evolución de las respuestas sociales al homicidio. El análisis lingüístico del texto original revela detalles importantes sobre la marca de Caín. Los estudios históricos sugieren diferentes interpretaciones sobre la naturaleza exacta de esta señal divina. Las tradiciones antiguas preservan descripciones variadas sobre el significado de esta marca protectora. Los investigadores han encontrado referencias a marcas similares en otras culturas antiguas. Las evidencias sugieren que esta señal tenía tanto un propósito práctico como simbólico. Las consecuencias eternas. Los registros históricos muestran cómo este evento transformó fundamentalmente las relaciones humanas con Dios. Los estudios teológicos han identificado principios eternos establecidos a través de esta historia. Las investigaciones revelan cómo este suceso influyó en el desarrollo de prácticas religiosas posteriores. Los expertos han encontrado conexiones entre esta narrativa y profecías mesiánicas importantes. Las evidencias sugieren que este evento estableció patrones espirituales duraderos. Los arqueólogos han descubierto evidencias de cómo esta historia influenció el desarrollo de civilizaciones antiguas. Las tradiciones orales preservadas muestran el impacto duradero en las estructuras familiares y sociales. Los estudios comparativos revelan cómo diferentes culturas interpretaron y aplicaron las lecciones de esta historia. Los expertos han identificado patrones culturales que surgieron como resultado de este evento. Las investigaciones muestran la influencia continua de esta narrativa en diversas sociedades. Los análisis teológicos revelan conexiones profundas entre esta historia y el plan de salvación. Los estudios proféticos han identificado paralelos entre este evento y la obra redentora de Cristo. Las investigaciones muestran cómo esta narrativa estableció principios fundamentales sobre el sacrificio y la redención. Los expertos han encontrado referencias a esta historia en profecías mesiánicas posteriores. Las evidencias sugieren que este suceso prefiguró aspectos importantes del Evangelio. Los estudios psicológicos modernos han identificado patrones relevantes para relaciones familiares actuales. Las investigaciones muestran cómo los principios establecidos en esta historia siguen siendo aplicables hoy. Los expertos han encontrado conexiones entre esta narrativa y dinámicas familiares contemporáneas. Los análisis sociológicos revelan
La persistencia de patrones similares en conflictos modernos. Las evidencias sugieren que las lecciones de esta historia son eternamente relevantes. Los registros históricos muestran cómo diferentes generaciones han interpretado y aplicado esta historia. Las tradiciones preservadas revelan el impacto duradero en la comprensión de la justicia y la misericordia. Los estudios teológicos han identificado principios universales que trascienden culturas y épocas. Los expertos señalan cómo esta narrativa continúa influenciando el pensamiento religioso moderno. Las investigaciones muestran la relevancia continua de las verdades establecidas en este relato. Aplicaciones proféticas. Los estudios proféticos han revelado conexiones sorprendentes entre esta historia y eventos actuales. Las investigaciones muestran cómo los patrones establecidos en este relato se repiten en nuestro tiempo. Los expertos han identificado paralelos entre esta narrativa y conflictos contemporáneos globales. Los análisis teológicos revelan aplicaciones proféticas relevantes para la Iglesia moderna. Las evidencias sugieren que esta historia contiene claves para entender eventos futuros. Los arqueólogos continúan descubriendo evidencias que confirman detalles históricos de esta narrativa. Las investigaciones modernas proporcionan nueva comprensión sobre el contexto histórico del relato. Los estudios científicos han encontrado correlaciones entre esta historia y descubrimientos recientes. Los expertos señalan cómo las evidencias arqueológicas respaldan la precisión del texto bíblico. Las investigaciones continuas revelan nuevas capas de significado en esta antigua historia. Los análisis proféticos muestran cómo esta narrativa se conecta con el tiempo del fin. Los estudios escatológicos han identificado patrones relevantes para los últimos tiempos. Las investigaciones revelan paralelos entre esta historia y profecías sobre el retorno de Cristo. Los expertos han encontrado conexiones con movimientos espirituales contemporáneos importantes. Las evidencias sugieren que esta narrativa contiene claves para la preparación espiritual. Los estudios teológicos modernos continúan descubriendo nuevas aplicaciones de esta historia. Las investigaciones revelan principios eternos que son especialmente relevantes para nuestra generación. Los expertos han identificado conexiones con movimientos de avivamiento actuales. Los análisis proféticos muestran cómo esta narrativa se relaciona con la restauración final. Las evidencias sugieren que estamos viviendo un tiempo de cumplimiento profético. Las investigaciones recientes han revelado nuevas dimensiones de entendimiento sobre esta historia. Los estudios comparativos muestran cómo diferentes culturas están experimentando revelaciones similares. Los expertos han identificado un despertar global relacionado con las verdades de esta narrativa. Los análisis proféticos sugieren que estamos entrando en un tiempo de mayor comprensión. Las evidencias indican que Dios está revelando nuevas verdades para este tiempo. Las escrituras antiguas cobran nueva vida a medida que descubrimos su relevancia actual. Los principios eternos establecidos en esta historia siguen transformando vidas en el presente. Estamos viviendo en un tiempo profético donde las verdades ancestrales se están manifestando con poder renovado. Las lecciones aprendidas de Caín y Abel siguen siendo fundamentales para nuestra relación con Dios hoy. El legado espiritual de esta historia continúa impactando a nuevas generaciones de creyentes. Que estas revelaciones despierten en ti un nuevo nivel de compromiso y devoción hacia Dios. Las verdades eternas contenidas en este relato siguen siendo tan relevantes hoy como lo fueron en el principio. A medida que profundizamos en su significado, encontramos respuestas para los desafíos actuales.
El Espíritu Santo está revelando nuevas dimensiones de entendimiento para nuestro tiempo. La invitación divina para experimentar una transformación profunda a través de esta historia sigue vigente. Cada generación tiene la oportunidad de descubrir verdades frescas en este antiguo relato bíblico. Los principios eternos establecidos en esta narrativa continúan moldeando corazones y transformando vidas. El testimonio de Caín y Abel nos recuerda la importancia de mantener un corazón puro ante Dios. Que esta palabra produzca en ti un fruto duradero para la gloria de su nombre. Si te gustó nuestro video, ayúdanos a seguir llevando la palabra de Dios a todas las naciones, dándole me gusta y suscribiéndote al canal. De esta manera le indicas a YouTube que nuestro contenido es de gran valor y lo hará llegar a más personas. Puedo contar contigo para llevar la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén.